Hola a todos. En estas diapositivas vamos a analizar las medidas tributarias adoptadas como consecuencia de la situación tan excepcional que estamos viviendo. Concretamente hablaremos de los plazos de pago de las deudas tributarias que se derivan de operaciones de comercio exterior, en particular del arancel y del IVA a la importación. Antes de comenzar, me gustaría recordar que el arancel, la deuda aduanera, es competencia exclusiva de la Unión. Eso quiere decir que solo la normativa de la Unión puede regularla y que la normativa nacional solamente será aplicable en aquellos casos en los que expresamente así se prevea. Comencemos. Siendo la normativa de la Unión el pilar fundamental de la deuda aduanera, comenzaremos nuestro estudio analizando si la Unión Europea ha adoptado medidas que afecten a los plazos de pago de la deuda. Si acudimos a la página de la Comisión, vemos que se ha publicado una guía sobre asuntos aduaneros y en la cual se realiza un estudio sobre los plazos de pago de la deuda. En primer lugar, la Comisión nos aconseja que vinculemos las mercancías al régimen de depósito aduanero. Este consejo está muy bien cuando tenemos las mercancías en depósito temporal y no sabemos qué vamos a hacer con ellas, pues por las circunstancias no las podemos usar, no las podemos importar en este momento y corremos el riesgo de que estén en depósito temporal más de 90 días. Si esto ocurriera y las mercancías estuvieran en depósito temporal más allá de este plazo, habría un incumplimiento, ya que el depósito temporal tiene un periodo máximo de 90 días y no es prorrogable. Para evitar que se produzca el incumplimiento y nazca la deuda aduanera como consecuencia del mismo, es conveniente vincular las mercancías al régimen de depósito aduanero. En este régimen, las mercancías pueden quedar almacenadas todo el tiempo que sea necesario. Pero, ¿qué ocurre en aquellos casos en los que necesitamos importar las mercancías? Aquellos casos en los que necesitamos despacharlas a libre práctica o vincularlas a cualquier otro régimen que haga nacer la deuda aduanera. Si eso es así y las mercancías se vinculan a uno de estos regímenes, la autoridad aduanera nos va a notificar el importe de la deuda. ¿Y qué ocurre con los plazos para el pago? ¿Se ha establecido alguna ampliación que nos permita tener un plazo más extenso para poder hacer frente al pago de la deuda? La Comisión nos explica en esta guía que el Código Aduanero no da margen de maniobra para poder establecer un plazo ampliado con carácter general. Dice la Comisión que el Código no lo permite y que una modificación legislativa del mismo nos llevaría a un procedimiento largo en el tiempo y no sería una solución a corto plazo, que es lo que estamos buscando. Por tanto, lo que hace la Comisión es analizar los plazos de pago, los aplazamientos y las posibles facilidades de pago que están reguladas en el Código Aduanero y que son exactamente los mismos que eran aplicables antes de que nos encontráramos en esta situación tan excepcional. En primer lugar, en la guía se analizan los supuestos en los que se puede ampliar el plazo, como puede ser las decisiones recurridas, las deudas que se determinen en controles a posteriori o las suspensiones de plazo de pago, tanto en los casos en los que se ha solicitado una condonación como en aquellos otros en los que las deudas nacen por un incumplimiento. En segundo lugar, las guías también analizan los posibles aplazamientos y otras facilidades de pago. En estos casos, una vez notificada la deuda, el interesado podrá pedir un aplazamiento de pago de 30 días, regulado en el artículo 110 del Código, u otra facilidad de pago a las que se refiere el artículo 112 de dicho texto legal. Para la mayoría de los casos en los que procede la suspensión de pago o la ampliación del mismo, es necesaria la aportación de una garantía. No obstante, en determinados supuestos es posible que se exima de la aportación de la garantía para poder acceder a este plazo ampliado. En primer lugar, por lo que respecta a los plazos de pago ampliados,
La normativa permite que se exima de la presentación de una garantía en aquellos supuestos en los que su exigencia pueda ocasionar graves dificultades de orden económico o social al deudor. En segundo lugar, en el caso de aplazamientos, debemos distinguir si es un aplazamiento general de 30 días de los que están regulados en el artículo 110 del Código o una de las facilidades de pago del artículo 112 de ese cuerpo legal. En caso de un aplazamiento de 30 días, es imposible que se pueda conceder sin garantía. El artículo que lo regula no contempla la posibilidad de dar una exención de garantía y, por tanto, si queremos pedir un aplazamiento de pago sin tener que aportar una garantía, tendremos que irnos directamente a las otras facilidades de pago. En el artículo 112, al tratar de las facilidades de pago, sí que se contempla un pequeño margen de maniobra que permite a la autoridad aduanera eximir de la prestación de garantía o eximir de la liquidación de intereses en aquellos casos en los que la constitución de la garantía o la liquidación de los intereses pueda ocasionar graves dificultades de orden económico o social al deudor. Para conceder una dispensa de garantía es necesario que su exigencia pueda ocasionar graves dificultades de orden económico o social. Las autoridades aduaneras deberán valorar caso a caso si se cumplen las condiciones para eximir de la constitución de la garantía. Las autoridades aduaneras deberán tener en cuenta, como bien nos recuerda la Comisión en la guía, que una situación de fuerza mayor no es una situación para eximir de garantía per se. Las dispensas de garantía en el Código están ligadas al que la exigencia de la misma provoque graves dificultades de orden económico o social para el deudor. En cualquier caso, ya sea un plazo ampliado, una suspensión de plazo, un aplazamiento u otra facilidad de pago, siempre se requiere que el interesado sea el que pida tanto el plazo ampliado como, en su caso, la dispensa de garantía, y la autoridad aduanera deberá estudiar caso a caso si se dan las condiciones necesarias para acceder a dicha petición. Teniendo en cuenta este marco legislativo, veamos si son aplicables a la deuda aduanera y al IVA a la importación las medidas tributarias adoptadas en España en relación con el COVID-19. En primer lugar, nos encontramos con el artículo 14 del Real Decreto Ley 7/2020, donde se regulan los aplazamientos de deudas tributarias. Sin embargo, las deudas aduaneras y el IVA a la importación quedan fuera de la aplicación de este artículo. Este artículo se refiere a las deudas que se liquiden mediante autoliquidación o declaración liquidación, y la deuda aduanera y el IVA a la importación se liquida mediante declaración. El Código Aduanero establece que son las autoridades aduaneras las que deben calcular el importe de los derechos y, por tanto, estamos ante un supuesto de declaración y no de una autoliquidación o declaración-liquidación como requiere este artículo. Además, este artículo se refiere a autoliquidaciones o declaraciones-liquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice en unas fechas determinadas, y las declaraciones aduaneras no tienen plazos específicos de presentación. Por todo esto, las medidas adoptadas en este Real Decreto Ley no son aplicables a las deudas aduaneras ni al IVA a la importación. A diferencia de lo que ocurría con el Real Decreto Ley 7/2020, que no tenía medidas aplicables a la materia aduanera o a las deudas de comercio exterior, el Real Decreto Ley 11/2020 sí que establece medidas específicas para las deudas derivadas de declaraciones aduaneras. Para analizar estas medidas debemos tener en cuenta que estamos en un supuesto de otras facilidades de pago, es decir, que estas medidas se adoptan bajo el paraguas del artículo 112 del Código Aduanero. Este Real Decreto Ley, en el artículo 52,
establece la posibilidad de solicitar un aplazamiento de pago por un periodo de 6 meses desde el fin del plazo del periodo voluntario. Es decir, que si nosotros en su día, cuando presentamos la declaración en aduana, teníamos 10 días para el pago y solicitamos un aplazamiento de pago derivado de este Real Decreto Ley, tendremos 10 días más 6 meses. Si ya teníamos concedido un aplazamiento de pago de los generales de 30 días del artículo 110 del Código, tendremos un aplazamiento de pago extra de 6 meses más. Como nuestro periodo voluntario de pago termina a los 30 días desde la notificación, nuestro aplazamiento será de 6 meses desde que finaliza el periodo voluntario, es decir, que tendremos 30 días más 6 meses. Además, según establece este artículo, tampoco se liquidarán intereses durante los 3 primeros meses. ¿Qué ocurre si yo quiero pagar antes de los 6 meses? ¿Puedo hacerlo? Sí. Cuando nosotros solicitamos este aplazamiento de pago, automáticamente la Administración nos concede 6 meses para el pago. Pero con esa carta de pago nosotros podemos ir al banco y pagar el día que más nos convenga. Si pagamos dentro de los 3 primeros meses, no nos liquidarán intereses. Si pagamos más allá de 3 meses, una vez hayamos realizado el pago, la Administración liquidará los intereses por la diferencia del plazo y nos los comunicará. ¿Tengo que aportar una garantía para solicitar este aplazamiento de pago? En principio sí, porque como sabemos, este aplazamiento tiene su base en las otras facilidades de pago establecidas en el artículo 112 del Código. Y como hemos visto anteriormente, el artículo 112 del Código permite que se exima de garantía, pero es necesario un estudio previo caso a caso por parte de la Administración y solo se concederá si se cumplen determinados requisitos. Por lo que, en primer lugar, solicitaremos el aplazamiento y una vez concedido el aplazamiento podremos solicitar la exención de garantía. La autoridad aduanera estudiará nuestro caso y, si considera que esa garantía nos va a ocasionar graves dificultades de orden económico o social, pues sobre la base de nuestra situación específica, adoptará una decisión que nos exonerará de aportar esta garantía. Dentro del margen de maniobra que deja a los Estados miembros el artículo 112 del Código, lo que hace la medida establecida en el artículo 52 del Real Decreto Ley 11/2020 es conceder el aplazamiento de forma rápida y posteriormente, en su caso, tras un estudio individualizado, a realizar la posible dispensa de la garantía en el caso de que así lo haya solicitado expresamente el deudor. ¿Quién se puede beneficiar de estas medidas especiales? En primer lugar, estas medidas no se aplican a las grandes empresas, es decir, que estos aplazamientos especiales no se pueden solicitar por empresas que en el año 2019 facturaron más de 6.010.121 euros. En segundo lugar, esta medida especial se aplica tanto a la deuda aduanera como al IVA a la importación que se incluye en las declaraciones aduaneras, con una excepción. No se pueden conceder estos aplazamientos al IVA cuando se declara en la modalidad de IVA diferido. Por último, para poder acogerse a esta medida especial, es necesario que el importe total de la deuda de la declaración, es decir, el arancel y el IVA aplazable, que es el IVA a la importación, excepto en aquellos casos que estamos hablando de IVA diferido, pues esta deuda tiene que ser superior a 100 euros e inferior a 30.000. Este cómputo se hace sobre la deuda de la declaración y no se tienen en cuenta otras declaraciones presentadas por el importador. En este punto me gustaría hacer una pequeña precisión. El límite de los 30.000 euros sirve para dos funciones diferentes. En primer lugar, los 30.000 euros es el límite que debe tener la declaración, el límite del importe de la deuda de la declaración, para que se pueda aplicar esta medida especial
reconocida en el Real Decreto Ley. Por otra parte, el límite de los 30.000 euros se aplica por los órganos de recaudación para conceder el aplazamiento de deudas tributarias sin necesidad de aportar garantía. En este caso, cuando lo aplica recaudación para eximir de garantía, es 30.000 euros de las deudas en total. Por tanto, tenemos 30.000 euros declaración a declaración para conceder un aplazamiento, 30.000 euros de las deudas en total para conseguir una exención de garantía. El aplazamiento que se recoge en el artículo 52 del Real Decreto Ley se debe solicitar en la declaración de despacho a libre práctica, concretamente poniendo en la casilla 44 un código específico. Si queremos pedir dispensa de garantía, tendremos que presentar una solicitud al margen de la declaración. Estas solicitudes se tramitan por la aduana. Se trata de una excepción a las normas de tramitación que se aplican con carácter general. En principio, las autoridades aduaneras son las encargadas de la concesión de los aplazamientos del artículo 110 del Código, es decir, los que se solicitan en la declaración, y los órganos de recaudación de la agencia se encargan de las tramitaciones de las otras facilidades de pago a las que se refiere el artículo 112 y que se solicitan a posteriori. En este caso, la decisión se adopta por la autoridad aduanera, puesto que la facilidad de pago que se pide se hace en la declaración y, por lo tanto, la autoridad aduanera la estudiará en el momento que está realizando los trámites del despacho. La notificación de la deuda conlleva la notificación de la concesión del aplazamiento. Si la declaración de despacho a libre práctica la presenta un representante aduanero, este tendrá que tener autorización del importador para solicitar esta facilidad de pago, porque, como hemos dicho, se trata de una solicitud de facilidad de pago del artículo 112 del Código Aduanero. El poder de representación que se requiere para presentar solicitudes en nombre de otras personas es diferente, va más allá de la autorización de despacho que tiene el representante aduanero para presentar declaraciones en aduana. ¿Qué pasa si me equivoco en la declaración y no pongo en la casilla 44 el código que corresponde a la solicitud de aplazamiento? Pues en principio las declaraciones no se podrían modificar, por tanto ya no tendremos acceso a esta facilidad de pago. Pero eso no quiere decir que no se tenga acceso a las facilidades de pago recogidas en el artículo 112 con carácter general. Esa nueva petición será tramitada por los órganos de recaudación de la agencia, que, como hemos visto, son los competentes para tramitar con carácter general las solicitudes de facilidades de pago. ¿Puedo utilizar la garantía de mi representante aduanero? Sí, no hay ningún problema en conceder estos aplazamientos con la garantía del representante aduanero, con independencia de que éste actúe en representación directa o indirecta. ¿Se puede modificar la garantía que se hizo constar en la declaración donde se solicitó el aplazamiento? Sí. Debe presentar una solicitud ante la aduana y ésta liberará la garantía que se hizo constar en la declaración y procederá al trabado de la nueva garantía. ¿Puedo solicitar la dispensa de garantía para un aplazamiento ya concedido y que tenía una garantía asociada? Sí, esa es la forma normal de trabajar. Una vez concedido el aplazamiento, puede solicitar la dispensa de garantía. Si concurren las circunstancias para ello, las autoridades aduaneras liberarán la garantía previamente aportada. Una vez presentada la declaración y concedido el aplazamiento, se puede solicitar la dispensa en una petición a posteriori a la aduana. En este caso, la aduana, una vez haya analizado si concurren o no las circunstancias para su concesión, notificará su decisión de forma expresa al interesado. La solicitud de dispensa se presentará a través de la sede electrónica de la agencia y se dirigirá a la dependencia regional del domicilio fiscal del deudor. Puede solicitarse para la deuda que corresponde a una declaración o a varias. Deberá indicarse a qué deudas afecta la solicitud de exención. La solicitud deberá ir acompañada de una declaración responsable del deudor, afirmando expresamente
que experimenta graves dificultades económico-sociales provocadas como consecuencia de la crisis sanitaria actual y además deberá acompañarse la documentación que sirva de prueba para acreditar estas dificultades. El artículo 112 del Código exige que el estudio realizado por las autoridades aduaneras se haga sobre una base documentada. Eso quiere decir que la mera declaración del deudor afirmando que experimenta graves dificultades de orden económico o social sin facilitar pruebas en su apoyo no es suficiente para eximir de la constitución de una garantía. Aquí termina esta explicación sobre las medidas relativas a los plazos de pago de las deudas tributarias que derivan de operaciones de comercio exterior y que han sido adoptadas con motivo del COVID-19. Espero que os haya sido de utilidad. Encontraréis más información en la página de la agencia y en concreto en el apartado correspondiente al COVID-19 en aduanas, donde, entre otra información, hay un documento con preguntas frecuentes que os puede ser de ayuda.